La situación en Oriente Próximo ha sido históricamente una de las más complejas y prolongadas en cuanto a conflictos armados y tensiones geopolíticas. El reciente enfrentamiento entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano, sumado a la creciente influencia de Irán en la región, ha vuelto a encender las alarmas internacionales. Mientras que Israel actúa con una estrategia militar decidida para neutralizar las amenazas que suponen los túneles y las infraestructuras de Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán busca consolidar su posición a lo largo de la frontera libanesa. Estos acontecimientos forman parte de una larga historia de conflictos en la región, donde cada acción militar o ataque provoca nuevas represalias y respuestas que alimentan un ciclo continuo de violencia. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La guerra moderna en esta región no solo involucra combates directos entre ejércitos, sino que se caracteriza también por el uso de sofisticadas operaciones de inteligencia, infraestructura militar subterránea y ataques con misiles de largo alcance. A esto se suman factores externos que complican aún más la situación, como el papel de potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, que apoya a Israel en su esfuerzo por mantener la seguridad en sus fronteras, y la implicación de Irán, que provee apoyo logístico, financiero y militar a grupos como Hezbolá en su intento de debilitar la hegemonía israelí en la región. El reciente descubrimiento y destrucción de túneles en el sur del Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, resalta la creciente amenaza que representan estas estructuras subterráneas. Estos túneles no solo permiten el tráfico de armas y combatientes, sino que también ofrecen a los militantes un medio para lanzar ataques sorpresa contra territorio israelí. La neutralización de uno de estos túneles cerca de la localidad israelí de Sarit, donde se encontraron misiles antitanque y explosivos, evidencia el peligro constante que enfrenta Israel en sus fronteras. Sin embargo, estos esfuerzos militares no han sido suficientes para detener por completo la capacidad operativa de Hezbolá, que sigue lanzando misiles desde el Líbano y manteniendo su promesa de apoyar a Hamás y a los palestinos en su lucha contra Israel. Este contexto bélico está fuertemente influenciado por la compleja relación entre Irán e Israel. Mientras Israel busca garantizar la seguridad de sus ciudadanos, Irán ha demostrado ser un actor clave en el apoyo a grupos militantes que luchan contra el Estado israelí. La relación entre Teherán y Hezbolá es estratégica, pues Irán ve a Hezbolá como un aliado indispensable para proyectar su influencia en la región. En este sentido, el conflicto no se limita a una disputa territorial entre Israel y Hezbolá, sino que forma parte de un tablero geopolítico mucho más amplio, en el que las potencias regionales luchan por el control y la influencia. El papel de Estados Unidos en este conflicto es igualmente importante. El apoyo de Washington a Israel es bien conocido y ha sido una constante en la política exterior estadounidense durante décadas. No obstante, en los últimos tiempos han surgido tensiones entre ambos países, especialmente en relación con las acciones militares israelíes que han puesto en riesgo los intereses estadounidenses en la región. Recientes informes indican que el presidente Joe Biden y su administración están preocupados por la posibilidad de que Israel responda de manera desproporcionada al lanzamiento de misiles balísticos por parte de Irán. La falta de comunicación entre Jerusalén y Washington sobre las intenciones de Israel ha sido motivo de fricciones y existe el temor de que una respuesta israelí excesiva pueda desestabilizar aún más la región. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, la violencia continúa siendo la norma. Israel, consciente de la amenaza que representan tanto Hezbolá como Irán, ha lanzado operaciones militares a gran escala no solo en el Líbano, sino también en Siria, donde se han atacado instalaciones iraníes clave que sirven como centros logísticos y militares. Una de las operaciones más significativas ocurrió en la capital siria, Damasco, donde aviones israelíes atacaron un edificio cercano a la embajada iraní. Este ataque, que tuvo como objetivo a funcionarios de Hezbolá y de la Guardia Revolucionaria iraní, subraya la amplitud del conflicto y la voluntad de Israel de socavar la influencia de Irán en Siria.
Las operaciones en Siria son especialmente relevantes, ya que este país ha servido como una ruta crucial para el transporte de armas desde Irán a Hezbolá en el Líbano. Al atacar estos centros logísticos, Israel espera interrumpir el flujo de armamento que refuerza las capacidades militares de sus enemigos en el sur del Líbano. De hecho, informes recientes indican que la Fuerza Aérea israelí ha destruido numerosas instalaciones de producción de armas en Siria, debilitando significativamente la infraestructura militar iraní en la región. Sin embargo, las tensiones no se limitan únicamente a los combates y ataques aéreos. La diplomacia también juega un papel clave en este conflicto. Mientras las IDF continúan con sus operaciones militares, Hezbolá ha buscado obtener una pausa operativa en el Líbano, aunque sin dejar de apoyar a Hamás en Gaza. Esta doble estrategia de Hezbolá refleja su deseo de evitar una escalada total en el Líbano mientras sigue comprometido con la lucha palestina. No obstante, esta postura ha sido criticada, tanto interna como externamente, ya que parece una maniobra para ganar tiempo y reorganizar sus fuerzas mientras sigue siendo una amenaza para Israel. En este marco de conflictos y tensiones, también surgen reflexiones de carácter ético y religioso. La Biblia, en muchos de sus versículos, habla de los tiempos de guerra y de las naciones enfrentadas entre sí. Por ejemplo, en Mateo 24, 6-7 se menciona: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este pasaje refleja la naturaleza cíclica de los conflictos y la lucha constante por el poder entre las naciones, algo que sigue siendo evidente en Oriente Próximo hoy en día. En este contexto, el llamado a la paz es más necesario que nunca. La Biblia también dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este mensaje resuena en medio de la violencia y la guerra, recordando a las naciones y a sus líderes que, aunque la guerra puede parecer inevitable, la búsqueda de la paz debe ser el objetivo último. A pesar de los desafíos y las tensiones, la paz sigue siendo posible, y es responsabilidad de todos los actores involucrados buscar un futuro donde las armas no sean la respuesta. En resumen, la situación actual en Oriente Próximo es una mezcla de tensiones militares, diplomacia frágil y profundas diferencias ideológicas y religiosas. Los ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano y Siria, la creciente influencia de Irán en la región y la incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos forman un cuadro complejo y peligroso. A pesar de los esfuerzos para mantener la paz, las acciones militares continúan y la región sigue siendo un polvorín a punto de estallar en cualquier momento. Los ataques mutuos en Oriente Próximo continúan y ambas partes han sido incapaces de llegar a un acuerdo, por lo que se canceló la tregua prevista para anoche. El ejército israelí declaró expresamente que tomará represalias contra los ataques a sus ciudades. Dicho de otro modo, el ejército israelí no está dispuesto a entablar negociaciones de paz, a menos que se vengue de Irán y Hezbolá. Esta mañana temprano, ha habido mucha actividad en la frontera libanesa. En los últimos días, la ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano se ha acelerado considerablemente. Las tensiones en la región han aumentado notablemente como consecuencia de las operaciones dirigidas contra las posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano. Ante los ataques, que suponen una amenaza para las ciudades del norte de Israel, las fuerzas de defensa de Israel están actuando de forma decisiva y estratégica. Incluso con el aumento de los ataques de las milicias respaldadas por Irán y Hezbolá, Israel no está sacrificando sus objetivos militares en esta campaña. El país está tratando de hacerse con el control de lugares estratégicamente importantes en la región, llevando a cabo amplias operaciones aéreas y terrestres. En este proceso, la Fuerza Aérea israelí ha realizado algunos ataques aéreos de gran importancia. La cúpula militante de Hezbolá sufrió duros golpes como consecuencia de estos impactos, incluyendo el cuartel general encubierto de la organización y otros lugares clave del frente sur del Líbano. Hezbolá ha establecido una fuerte presencia, especialmente en la frontera con Israel. La seguridad de Israel se ve seriamente amenazada por estos emplazamientos.
Sin embargo, los aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos que han neutralizado muchas de estas amenazas. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Israel ha estado actuando con gran precisión, siguiendo el principio de la legítima defensa. Como dice la Biblia, procurad la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Sin embargo, en este caso, las circunstancias obligan a Israel a defenderse frente a una amenaza constante y grave. La guerra se ha vuelto más compleja debido a la creciente influencia de Irán en la región y su apoyo a Hezbolá. Irán participa activamente en estas crisis, proporcionando apoyo militar, financiero y logístico a Hezbolá. Esto ha hecho que Israel intensifique sus esfuerzos para contrarrestar la creciente amenaza. El conflicto entre Israel y sus vecinos recuerda las palabras de Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. La inestabilidad de Oriente Próximo parece confirmar esta advertencia. Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra instalaciones en Siria, un país clave para la logística militar de Irán. Uno de estos ataques recientes destruyó una base militar iraní en Siria que albergaba una planta de producción de armas. Este tipo de acciones busca debilitar la capacidad de Hezbolá para atacar, reduciendo los suministros de armamento. A pesar de la violencia y el conflicto, la palabra de Dios también llama a la esperanza y al fin de las hostilidades. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. A largo plazo, la paz será el único camino sostenible para la región, pero por ahora, Israel continúa respondiendo a las agresiones. El conflicto en Oriente Próximo sigue siendo complejo y devastador. Los esfuerzos de defensa de Israel buscan salvaguardar la vida de sus ciudadanos ante amenazas directas. Sin embargo, es esencial recordar que la paz, aunque difícil de lograr, sigue siendo el objetivo final que todos deben buscar. Dios llama a la reconciliación y a poner fin a los ciclos de violencia. Tal como lo dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Es en tiempos de guerra que más debemos anhelar la paz, orando por una solución duradera para todos los involucrados. El ejército israelí, IDF, ha demostrado su capacidad para descubrir estructuras encubiertas, incluso cuando están bien ocultas. Recientemente, se descubrió un túnel de Hezbolá en el sur del Líbano, cerca de territorio israelí, durante operaciones militares. Las IDF demolieron el túnel, que se encontraba a unos 10 metros de la localidad de Sarit. Se estima que el túnel se excavó en los 2 años anteriores y tenía una longitud de unos 20 metros. Durante el registro del túnel, las fuerzas especiales de las IDF encontraron misiles antitanque, explosivos y diversas armas. El objetivo de los esfuerzos de recopilación de información de las IDF es desmantelar la infraestructura subterránea de Hezbolá para evitar posibles ataques. Estos ataques israelíes han dejado a Hezbolá prácticamente incapaz de resistir, y la organización se está viendo obligada a buscar una pausa operativa para negociar. Ante la situación en Líbano, las autoridades de Hezbolá ya no insisten en una pausa operativa en Gaza, aunque han afirmado repetidamente que no dejarán de disparar misiles desde la frontera libanesa hasta que Israel ponga fin al conflicto en Gaza. Tras el lanzamiento de misiles el 7 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara a Israel, Naim Qassem, jefe adjunto de Hezbolá, prometió seguir apoyando a Hamás y a los palestinos en su lucha contra Israel. Se ha informado de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablará por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el miércoles, para discutir los preparativos de Israel ante la posibilidad de tomar represalias tras el ataque con misiles balísticos perpetrado por Irán el 1 de octubre. La oficina de Netanyahu anunció que hablará con Biden sobre los planes de Israel para responder al ataque, lo que ha generado expectación tanto en Oriente Próximo como en Estados Unidos. En Washington,
Ha habido informes sobre la falta de detalles proporcionados por Israel en relación con sus intenciones estratégicas. Funcionarios estadounidenses han manifestado preocupación por la posibilidad de que Israel responda de manera excesiva, especialmente en lo que respecta a ataques sobre instalaciones nucleares o petrolíferas iraníes. A esto se suman tensiones recientes, como el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lo que ha incrementado el resentimiento en Washington. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, han mantenido discusiones acaloradas debido a la dificultad de coordinar sus esfuerzos. Sin embargo, un asesor de Netanyahu comentó a Axios que el primer ministro solo notificará a Biden después de tomar una decisión, lo que podría ser demasiado tarde para disuadir a Israel de actuar sobre zonas especialmente sensibles. En medio de estos conflictos, se recuerda la advertencia bíblica, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, Mateo 24:7. Las tensiones internacionales en Oriente Próximo no solo ponen en riesgo la estabilidad de la región, sino que también evidencian la dificultad para alcanzar la paz duradera. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la guerra sigue siendo un escenario constante. Sin embargo, es importante recordar que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. La búsqueda de la paz debe seguir siendo el objetivo final, incluso cuando el conflicto parece interminable. Este llamado a la paz resuena con más fuerza en tiempos de guerra, y los líderes deben trabajar incansablemente para encontrar soluciones que puedan poner fin a la violencia. Como dice el Salmo 34 horas y 14 minutos, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aunque los desafíos son grandes, la búsqueda de la paz nunca debe abandonarse. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.